Muy buenas tardes, amigos televidentes de 360 grados con Oscar Medina. Hoy, como todos los viernes, tenemos nuestra sesión de salud, en el sentido amplio del concepto salud, y vamos a hablar hoy de derechos sanitarios y responsabilidades de la sociedad para con la salud de los demás, fundamentalmente en el caso de los menores. Antes de iniciar con nuestro tema principal de hoy, vamos a tratar, como de costumbre, el problema de los accidentes de tránsito que continúan ocurriendo de una manera constante, con ligera progresión, y nosotros hacemos pocas cosas como sociedad para detenerlo. En el día de hoy, para muestra, yo estaba en una oficina, oí un golpe, un frenazo, me levanto rápidamente, observo hacia la calle y lo primero que veo es el casco de un motorista rodando. ¿Qué quiere decir eso? Que el casco no lo tenía en la cabeza y que no lo tenía ajustado y que probablemente lo llevaba en el codo o enganchado en el motor. En esa ocasión tuvo suerte de no sufrir un traumatismo cráneo-cerebral directo, pero nosotros, los ciudadanos, los motoristas, debemos desarrollar la conciencia de que el casco protector es para ponérselo correctamente y ajustarlo correctamente, y que ya no debemos conformarnos con exigir que el motorista lleve el casco en la muñeca, en el codo o sin abrochar, y que ya a partir de este momento, digamos de hace un año, de hace un mes, desde ayer, hay que exigir a los pasajeros, como ocurre en todos los países organizados donde se trabaja en la prevención del daño ocasionado por el accidente, de que tanto el conductor del motor como el pasajero deben portar su casco protector de una manera correcta y adecuada. Nosotros en el día de hoy vamos a hablar ampliamente, vamos a traer dos temas, uno de tipo legal y otro de salud, y con ello vamos a conformar la unidad técnica jurídica que se llama Derecho Sanitario. Y vamos a hablar de la ley 176-3 o Código de Salud, o Código del Menor. Me pongo los lentes. La ley 136-3 del 17 de mayo, del 17 de agosto del año 2003, establece todos los principios y responsabilidades, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y los principios que debe regir esa protección que deben recibir los menores. Esto es fundamental. Nosotros consideramos que el conocimiento de este código, de esta ley 136-3, es de importancia capital para el conocimiento de los profesores de básica, para los maestros en formación, para los empleados de las estancias infantiles y para los médicos pediatras y todos aquellos médicos que trabajan en la protección de la niñez, porque establece una serie de reglamentaciones, de normas legales que van en la dirección de la protección del menor. Perdón. ¿Y por qué hablamos de esto hoy? Porque en lo que va del año podemos señalar una serie de accidentes ocurridos a menores, a niños, por falta de atención o por falta de el debido cuidado que deben seguir los padres o tutores.
tenemos casos tristes como de un niño de menos de 1 año de edad que cayó en una letrina, un séptico y murió ahogado. Son ya decenas de niños que han fallecido por incendio en los hogares porque son dejados solos por los padres o tutores con una vela o una lámpara y que mueren calcinados. 2 o 3 niños ya ha ocurrido en varias ocasiones y no tomamos medidas correctivas. Niños que mueren electrocutados por problemas eléctricos. Ya mencionamos el caso ocurrido en los Alcarrizos, en los Guaricanos. Hace unos 15 días, un niño que murió electrocutado por un refrigerador en un establecimiento comercial. Niños que mueren por contacto eléctrico, por malas tomas de tomacorriente o enchufe. Niños que mueren ahogados en piscinas públicas y privadas porque no hay una debida atención de los tutores. En fin, niños que mueren no abandonados, descuidados en vehículos porque las personas que lo conducen a una guardería o a un colegio están distraídos, están muy preocupados y olvidan a los niños. Y ya en los últimos 3 meses han ocurrido, que tengamos conocimiento en la prensa nacional, 3 casos. Entonces el último ocurrió ayer y ya un niño de 4 años. Entonces es justo de que la sociedad, el Ministerio Público, la educación nacional, comencemos a educar a los padres en torno a su responsabilidad. Hace unos 30 años, caminando por una calle en una ciudad europea, veíamos un letrero que decía Escuela de Padres. O sea, como que, uy, qué raro. Y eso desde hace tiempo en las sociedades desarrolladas se ha desarrollado esa línea de responsabilizar, de educar a los padres, porque la mayoría de nosotros no nos preparamos para ser padres, no nos educamos para ser padres. Entonces, padres y madres, se sobreentiende. Entonces, es importante que a partir del conocimiento de que en las escuelas se comience a conocer todo lo que establece el Código de Menor. Nosotros vamos a ir desarrollando algunos de los principios y artículos del Código de Menor y vamos a ver que la sociedad, los padres, tenemos una gran responsabilidad, y los que somos abuelos tenemos también esa doble responsabilidad de cuidar a nuestros nietos. Dice, no voy a leer completamente los artículos del Código de Menor, porque el Código de Menor es una de las piezas jurídicas más amplias que tiene la legislación dominicana, ya que establece una serie de principios y una serie de artículos y que abarca todo lo que es la parte penal y la parte civil de las responsabilidades de los tutores y de los padres, así como todo lo que son los procedimientos para ir a los tribunales de niños, niñas y adolescentes, que son los responsables de ver todo lo que tenga que ver con el menor. Entonces es probable que si este tipo de inatención de los padres, que está conduciendo a esta gran cantidad de accidentes, algunos de ellos, muchos de ellos fatales, deben tener lamentablemente una consecuencia jurídica a la luz del Código del Menor, porque esto va a mandar a que todos los padres tengamos más conciencia de nuestras responsabilidades con los niños. Dice la obligación general de la familia. Dice que la familia es responsable en primer término de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo, educación,
protección integral de los hijos e hijas. Nosotros veíamos hace un ratito fotos de niños tratando de conectar un enchufe en un tomacorriente. Y esas son prácticas muy comunes, muy frecuentes y que exponen a los niños a un problema de una electrocución, de un shock eléctrico que pueda producirle la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a este tipo. Cuando se tienen niños hay que tener controles y hay que tener la protección adecuada o un tipo de toma corriente que sea bien profundo y que no haga contacto fácilmente cuando el niño intente introducir un dedo o un objeto. Los problemas de las quemaduras en los niños en los hospitales pediátricos, son cientos de niños que son llevados anualmente por quemaduras de diferentes tipos en las manos, en la cara, en el cuerpo, y podemos ver como en la cocina que hay que colocar siempre que se tiene el niño, hay que primero educarlo y prevenirlo de que la cocina no es un espacio de juego, y que siempre se deben ocupar las hornillas traseras y los mangos de los sartenes y las ollas deben estar hacia el lado interior. Todo esto parece una tontería, parece una cuestión simple y nosotros a veces un padre no informado que no tiene capacidad de observar situaciones y de hacer un análisis de riesgo, le pasa por el lado y no toma una acción correctiva inmediata, como es la de colocar la olla en la hornilla trasera, o de girar el mango hacia el lado interior, o de simplemente retirar a los niños de esa área y prohibirle terminantemente penetrar en la cocina. El artículo 3 del Código del Menor 136.03 establece que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida. El Estado debe garantizar este derecho mediante políticas públicas dirigidas a asegurar la sobrevivencia, la salud y el desarrollo integral. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que han estado pendientes? ¿Cuál es la tarea pendiente en términos de la prevención de los accidentes de los niños? Nosotros pensamos que todavía hay mucho terreno por recorrer en cuanto a las medidas preventivas, a la educación de los padres. Creo que las personas que van a las futuras madres deben leerse algunos de los capítulos, una inducción de lo que es su responsabilidad como padre, porque a la luz de la ley que están hechas para proteger este segmento de la población que son más vulnerables por desconocimiento y por pura dependencia y por sus condiciones a veces materiales de existencia que son limitadas o precarias por padres y madres ausentes, el Estado, a través de las instancias correspondientes, debe afinar en cuanto a la prevención. O sea, por ejemplo, ya ha ocurrido en 3 ocasiones el fenómeno de los niños olvidados en un vehículo trasero, en el sillón trasero. Entonces hay que crear un mecanismo a nivel y conversaba con alguien acá en el estudio que los padres debemos ser quisquillosos y fastidiosos, y las madres deben ser celosas y siempre pensar que el que está llegando puede haber cometido un olvido. Y hoy día en la República Dominicana, para 10 millones de habitantes, existen casi 7 o 8 millones de teléfonos móviles, y que todo el mundo, y debe ser una rutina de los padres y las madres que envían a sus niños a una guardería, a una estancia infantil, establecer una llamada a control para ver si se efectuó la entrega del niño
en la guardería o en el colegio, en la estancia infantil. Eso son la seguridad, las medidas de controles, nunca están de más y dan mucha tranquilidad, porque es enteramente cierto que ningún padre, tío quiere ocasionar un daño por un olvido a un sobrino o a un hijo. Pero hay algo que no desliga la responsabilidad que tiene el adulto, de cuidar, de garantizar la integridad física y la salud de ese menor. Por ende, cuando una persona olvida un niño en un automóvil, está cometiendo una omisión, una imprudencia, no es un hecho criminal, pero es hay un muerto, por tanto hay un homicidio culposo que la sociedad debe demandar una consecuencia por esa falla, que si bien no es intencional, pero hay una falla, y es lo que va a obligar y va a que el resto de la población ponga atención en todo lo que hace, que no todo se puede justificar por la distracción o el cansancio o la fatiga, porque estamos hablando de una vida de una persona que tiene todo su derecho a ser protegida. Entonces es triste que esto ocurra, y uno imagina la situación que atraviesan esos padres, pero hay que aprender, el resto de la sociedad debe aprender que debe prevenir y que debe establecer controles a la hora que entrega a un familiar para llevarlo a un centro educativo y garantizar que llegó. Entonces, en ese orden de ideas, creo que es importante todo lo que plantea este código de niños, niñas y adolescentes y que hay los tribunales, y en las cuales todos los ciudadanos pueden, ante situaciones en las cuales se vean comprometidos a la integridad de un niño, pueden informar a la autoridad, al Ministerio Público, fundamentalmente al Ministerio de Niños, Niñas y Adolescentes. El caso de las piscinas, que lamentablemente ocurren casos en hogares, hasta en jacuzzi, de niños menores que son dejados desatendidos y mueren ahogados. El niño también, el derecho al medio ambiente sano. Dice el artículo 11 del Código del Menor que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un medio ambiente sano y a la preservación y disfrute del paisaje. La familia, la comunidad y el Estado deberán garantizar que el ambiente en el que se desarrolla el niño, niña o adolescente esté libre de contaminación e impida que ponga en peligro su salud. Para tales fines, la familia proporcionará un hogar higiénico, educará y el Estado promoverá. Nosotros, cuando caminamos nuestro país y observamos la gran cantidad de vertederos o botaderos de basuras que están prácticamente a menos de 100, 200 metros de centros comunitarios habitados por niños, por familias, y estos niños están expuestos a esta contaminación ambiental. Muchas veces caminan hacia el vertedero y se exponen a todas las sustancias que hay ahí en términos de metales, materiales, restos de químicos, humo, y a veces padres que no por ser irresponsables o por desconocimiento crean talleres en sus patios y en el interior de sus hogares donde trabajan con solventes, soldaduras, fundición de metales, y todo esto va a afectar de una manera directa a todos los ciudadanos que habitan en esa vivienda, pero sobre todo a los niños, que son los más vulnerables
en términos de su estado de desarrollo y crecimiento, en el cual sus funciones hepáticas y sus funciones metabólicas en sentido general están en desarrollo, están inmaduros y todavía no alcanzan los niveles adecuados para establecer un control, un metabolismo que permita eliminar a los tóxicos de una manera adecuada, siempre y cuando esto no sea una carga que afecte el mecanismo. Y en muchos casos los niveles de exposición a estos tóxicos son muy elevados en los niños, entonces llegan a las consultas en los hospitales pediátricos y hay que comenzar a hacer una historia, y a veces en las emergencias no se hacen las historias como debe ser y se obvian muchos de estos elementos de contaminación ambiental que ocurre en los hogares de estos niños. Entonces, fíjense, en estos días estuve en el hospital pediátrico de Santiago y conversando con los médicos, ellos tienen referencia de que algunos niños llegan con intoxicación por algunas tisanas, teces que preparan las madres o que preparan curanderos para el tratamiento del mal de ojo o cualquier otro problema relacionado con el oscurantismo y la curandería. Yo recuerdo para relacionar los dos hechos, hace unos 3 años nos llamó un residente del hospital Luis Eduardo Aybar, que tenía un niño de 19 días que estaba padeciendo de una insuficiencia hepática aguda y que la causa había sido que un curandero le dijo a la madre que le diera un té de ruda, y digo ruda porque se usa mucho en nuestro país y es una sustancia extremadamente hepatotóxica, y a ese niño simplemente con esa tisana lo cuidaron del mal de ojo porque lo mataron. Y ahí, en ese caso, si hacemos una interpretación correcta del Código del Menor, nosotros vemos que ahí hay un delito penal que es un homicidio directo causado por esa sustancia que no debe usarse, y que en nuestro país lamentablemente, tanto en Santiago, ese caso que les refería anteriormente, era del sur largo de San Juan de la Maguana, que había llegado al hospital Luis Eduardo Aybar. Entonces, las autoridades del Ministerio Público, de Salud Pública, de Interior y Policía deben poner el ojo en estos curanderos y en estas prácticas y educar más a la población para que evite el uso de todas esas tisanas que le dan de orégano polenta y otras cosas, de tuba, otras raíces que dan, que el adulto si lo toma una vez a la semana, una vez al mes, no hace problema, pero el niño tiene su hígado y todo su sistema de metabolismo no maduro y puede dañarle las células hepáticas y conducir a la muerte por una insuficiencia hepática. Entonces, hay que llamar, y nosotros en este espacio hablaremos de medicina fina, científica, cuando tengamos invitados, y hablaremos siempre de la prevención, porque es más fácil evitar un traumatismo craneocerebral severo por un casco que a que lo opere el mejor cirujano de la República en el mejor centro del país, a que lo opere un cirujano por un traumatismo craneocerebral severo, que la evolución y el pronóstico en la mayoría de los casos va a conducir hacia unas secuelas
irreversibles o hacia una muerte por un edema y una hemorragia cerebral. Nosotros consideramos que la prevención es fundamental y este artículo del derecho al medio ambiente sano nos está señalando toda la higiene que debemos tener en nuestros hogares para proteger a nuestros niños, a nuestra familia, incluyendo la prevención en la no creación y eliminación de los criaderos de mosquitos, porque con ellos vamos a evitar que se reproduzcan mosquitos en nuestros hogares y vamos a prevenir la ocurrencia del Zika y del paludismo y del dengue y del chikungunya, porque si el mosquito no nos pica, no va a haber ni dengue, ni chikungunya, ni Zika. Nosotros vamos a detenernos acá y vamos a una pausa. Muy bien, estamos de regreso en nuestro trabajo de esta tarde, que es el análisis o la interpretación de algunos de los artículos y principios del Código del Menor o Ley 13603. Entonces, vamos a continuar en el artículo 22 de dicho código. Establece lo que es la prohibición de venta. Dice que era prohibido la venta a niños, niñas y adolescentes de armas, municiones, explosivos, bebidas alcohólicas y tabaco, fuegos artificiales, billetes de loterías y su equivalente, material pornográfico de cualquier naturaleza y cualquier otra sustancia o producto cuyo componente puedan causarle daño o dependencia física o psíquica. Nosotros nos hemos limitado a tratar solamente los aspectos que son de índole de responsabilidad civil, los aspectos penales que tienen que ver con la pornografía, la trata de menores y el abuso de menor. No lo vamos a tratar en esta ocasión, sino cuáles son las responsabilidades en relación directa a la salud. Claro, todo lo que mencionamos anteriormente afecta su salud mental y el futuro, hipoteca el futuro de la vida de esa persona cuando uno de esos fenómenos ocurre. Pero hay padres que son irresponsables y hemos visto ya que se ha aplicado ya un par de veces a muchachos que publican fotos de niños de menos de 2 años con una botella de cerveza en la boca, y que han sido algunos de ellos penalizados, pero todavía sigue apareciendo en la red una serie de tonterías de ese tipo que deben evitarse, porque si bien es cierto, cuando no hacen la fotografía, es muy probable que ya que esos niños estén entrando en contacto con el alcohol y vayan a desarrollar algún tipo de atracción hacia el alcohol en la medida que vayan desarrollándose y creciendo, y que si se abusa y fuera de los controles o los padres abusan, va a producir un daño, como decíamos anteriormente, en su sistema en desarrollo, como el hígado, los riñones y el sistema digestivo y nervioso central y nervioso periférico. Vemos que se envían niños a comprar loterías y esas cosas que no debe ocurrir. Entonces vamos a pasar, hay una serie de obligaciones de las autoridades educativas en torno a la salud, de las autoridades educativas en salud, de directores, representantes legales o encargados de los centros educativos de otras instituciones. Velar porque los padres, madres y responsables cumplan con la obligación contemplada en el artículo anterior de inmunizar. Este código establece la obligación
de que todos los niños deben recibir las inmunizaciones que van acorde a su carnet de salud, que en los países desarrollados, y aquí se desarrolla muy bien en la medicina privada y en la medicina pública con los centros de atención primaria, se ha ido desarrollando lo que se llama la tarjeta de familia, y que es una responsabilidad de que los niños reciban el programa ampliado de inmunizaciones de acuerdo a su calendario. En caso de no ser así, las autoridades escolares tienen la obligación de llamar a los padres y exigir el cumplimiento de esta responsabilidad y que está en el Código del Menor. Hay una parte que tiene que ver y que hemos visto muy recientemente, el problema del tabaco, de la hookahs, del cigarrillo electrónico, que los niños están accediendo de una manera poco controlada en nuestro país, y recientemente veíamos un documental en un canal de televisión dominicana en torno a el cigarrillo electrónico y cómo se hacía proselitismo en torno a niños para que consumieran este producto. Nosotros pensamos que en los próximos meses nuestro Ministerio de Salud y las autoridades de Interior y Policía y de Industria y Comercio deben establecer una política regulatoria clara en torno a las hookahs y en torno al cigarrillo electrónico en uso de menores. Hace un par de días nos llegó una fotografía de unas pastillitas que tienen un color muy parecido a las pastillas que tiene el éxtasis, y que se están difundiendo en los centros escolares. Nosotros no tenemos evidencia de la existencia de este fenómeno, que no sea esta fotografía de esta mano que parece de un niño, y que ya hay denuncias en algunas áreas de las redes sociales de la existencia de estos productos que, aunque se parecen a los colores del éxtasis, nosotros al momento actual desconocemos cuál es la composición de esta sustancia, si es una metanfetamina o un derivado del éxtasis también, y nosotros nos vamos a mantener alertos en torno a esto, y aprovechamos la ocasión para llamar la atención de todos los padres, de todos los colegios públicos públicos y privados, para que cuestionen a los niños en torno a la existencia de estas pastillitas y ver si en definitiva eso está ocurriendo aquí en el país, porque a veces en las redes nos mandan muchas cosas que vienen de otros lugares y nos dicen que es acá. Entonces pensamos que es momento de la investigación, de llamar a la alarma por si acaso y establecer los interrogatorios de lugar con nuestros niños. El artículo 33 del Código del Menor establece el derecho a la protección contra sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar políticas y programas de prevención contra el uso ilícito de sustancias alcohólicas, estupefacientes y psicotrópicas. Asimismo, debe asegurar programas permanentes de atención especial para la recuperación de niños, niñas y adolescentes dependientes y consumidores de esta sustancia. Aquí también nosotros como país tenemos una tarea pendiente, porque
no solo en la parte del menor, porque no conozco de una institución que se ocupe fundamentalmente de los problemas de adicción de menor, sino con los que existen para adultos, que son varios y que atraviesan por precariedades y que son donde reciben a los adictos y se le da un proceso de reeducación. Porque hay algo que es válido tanto para el niño como para el adulto, que debe haber un programa de considerar al adicto como a un enfermo y de establecer los límites claros en cuanto a qué cosa es tráfico y qué cosa es consumo, y que el que consume es un enfermo y el que trafica es un dealer o traficante. Y creo que la ley de drogas del país debe ser revisada en esa dirección y reforzar mucho más todo lo que es el proceso preventivo y reeducativo y de reinserción y de cura del adicto. Que nosotros, todo el mundo aquí ha visto menores que son los llamados huelecementos, que son solventes que pasan directamente al sistema nervioso central y producen un efecto de narcosis, de estimulación, y que van a producir un gran daño a nivel de toda la estructura del sistema nervioso central, o el cerebro, y del sistema nervioso periférico, ya que estos solventes destruyen, diluyen todo lo que es la capa grasa, que es el predominio del tejido nervioso, es el tejido graso, y estos niños lamentablemente en la mayoría de los casos de muy escasos recursos y una población muy marginal, terminan con un daño cerebral severo e irreversible que lo va a conducir a la demencia y a que su cerebro no sirva en un futuro para sumar 2 más 2. Entonces eso es un pasivo que va quedando en la sociedad, que actúa por arco reflejo simple y que va a nutrir lamentablemente todo lo que es la delincuencia común, el sicariato, porque no hay ni siquiera los niveles críticos para valorar la vida de una persona. Entonces, todo hay que enfocarlo de una manera integral. Tradicionalmente, con el caso del alcohol, vemos que hay demasiada exposición, demasiada oferta de alcohol principal, y aquí se habla de los niños y el alcohol en Semana Santa y en Navidad. De cuántos niños llegaron intoxicados por alcohol al hospital y que de las consecuencias que eso iba a implicar para los padres. Entonces, el régimen de consecuencias en la mayoría de los casos no se hace palpable, no es tangible, no es evidente que hayan padres que hayan sido llevados y condenados en un debido proceso al tribunal de niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso es importante porque la ley existe en la sociedad para mejorar el funcionamiento de la misma y para que los ciudadanos reconozcamos a la luz de la Constitución y de las leyes cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos y responsabilidades. Y el Código del Menor establece claramente que es a nuestro modo de ver, es una de las piezas más completas de la legislación dominicana en cuanto a los elementos preventivos y de control que establecen y de castigo, de penalización de cuando se incumple con esta ley 136-03. Nosotros pensamos que la sociedad dominicana, y vuelvo al punto,
de las intoxicaciones alcohólicas en los niños, que debe establecerse un control de los establecimientos de expendio de bebida y de los padres que permiten y facilitan y administran bebidas alcohólicas a los menores. Entonces, esto es muy importante porque nos quedamos en una retórica estacional de Semana Santa y de Navidad, y no se observan las debidas consecuencias. Y está también la marihuana, y está también el crack, y está la cocaína, y muchos medicamentos de uso común, los llamados analgésicos, derivados del opio, que aquí se venden de una manera alegre, y que cualquier persona consume un opiáceo sintético, y un niño puede llegar a consumirlo si los padres lo dejan en un lugar no seguro. Y vamos a hablar también de esto, de todo lo que es la responsabilidad de la custodia que tienen los padres, de todo lo que son los medicamentos de uso común, como los de la diabetes, la hipertensión arterial, la tiroides, los riñones, del hígado, los tranquilizantes, los somníferos, los antialérgicos, los antibióticos, que cuando un niño lo ingiere accidentalmente puede tener consecuencias fatales. Entonces eso es parte intrínseca de la responsabilidad. Y le decía que el alcohol y el tabaco también son drogas fuertes también, y están considerados así desde hace más de 50 años, desde el año 60, por la Organización Mundial de la Salud, que considera una droga todo aquello que produce daño al individuo y a la sociedad, y que el individuo tiene tendencia a aumentar su frecuencia de consumo, y que también tiene tendencia a suministrársela o adquirirla por cualquier medio que le sea favorable. Entonces, cuando hablamos de drogas, y entonces decimos drogas legales y drogas ilegales. Entonces, ambas son drogas, y como tal, a la luz de los menores y a la luz de la sociedad en sentido general, deben tener esa calificación, porque está ampliamente establecido en la epidemiología y en las economías, en los cálculos de los productos internos brutos de los países y en los gastos en salud de los países, y en la epidemiología, que alrededor del 16% de los problemas de salud de las llamadas enfermedades crónicas emergentes están ligadas al consumo de alcohol o de tabaco. Entonces, esto debe evitarse con campañas preventivas para alejar a los niños del alcohol y el tabaco, para garantizar un desarrollo y un crecimiento normal, y que le permita a ese niño vivir como un adulto sano, aprender, adquirir conocimientos complejos, porque sus capacidades cerebrales van a estar en su máxima expresión. Entonces es sumamente importante esto que acabo de decir, porque a veces usted oye inclusive algunos colegas que se refieren a las drogas, solamente aquellas drogas que son ilegales y que producen daño ciertamente, como la marihuana, el crack, y la morfina y el opio, y que deben ser controladas y prohibidas, y que el alcohol también y el tabaco deben ser controlados a su máxima expresión, y evitar y procurar que su consumo disminuya progresivamente para que la población pueda disfrutar de un mejor estado de salud. En cuanto a accidentes
domésticos en niños, se nos quedó y se nos va a quedar para una próxima ocasión. Tenemos caídas de techos, pozos, cisternas de niños, intoxicaciones por medicamentos, ahogamiento en piscina, golpes y heridas, electrocución, que son fenómenos que ocurren en nuestros hogares, productos químicos en el hogar, plaguicidas, educación vial. Hay que educar a los niños a la educación vial, a la prevención de los accidentes como futuros conductores. Ya hoy día existen múltiples programas interactivos de simulación en cuanto a la conducción segura de un vehículo, en cuanto al respeto de todo lo que es la ley de tránsito. Nosotros vamos a terminar por hoy acá en cuanto a lo que fue esta breve revisión de algunos aspectos del Código del Menor que tienen que ver con la salud y la integridad de los menores. Será hasta la próxima ocasión.